Bienvenidos a Echando Taco. Bienvenidos a Echando Taco, un podcast en el cual hablaremos de pura comida. Presentado por Taco Stock y Arturo Oviedo. Amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Echando Taco. El día de hoy tenemos a Hachi, grande. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que siempre es un gusto platicar y bueno, aquí en una taquería es de lujo, ¿no? Claro. Al rato tienen que estar por acá los tacos, ¿no? Pues sí, amigos, de hecho los invito, estamos aquí en la Prisión Santa Julia, en la Avenida del Remate, en nuestra segunda sucursal, en el Mercado Barreteros. Pero, ¿sabes? Quería tenerte como invitado porque yo creo que tienes una información que muy pocas personas tienen a nivel Hidalgo. Pues la verdad es que es una travesía poder recorrer Hidalgo y tengo el gusto de poder hacer lo que me gusta precisamente, ¿no? Que es eso, visitar lugares para comer, conocer a cocineras, conocer a gente que se dedica pues al tema de la comida, ¿no? Desde muchas perspectivas, desde, pues no sé, desde el hoyo de la barbacoa hasta el restaurante pues lo voy a decir de 5 tenedores, aunque haya muy pocos aquí en Hidalgo, claro, ¿no? Pero de ese tipo, ¿no? Sin discriminar el estatus, ¿no? El chiste es alimentarse y conocer lo que existe en Hidalgo, ¿no? Pues amigos, ustedes ya lo conocen, está Hachi Carioto de El Sabor de Hidalgo y vamos a platicar sobre todas tus experiencias y también conocerte desde el lado personal, porque yo creo que muy pocas veces sacas tu lado personal en todos tus blogs. Pues la verdad es que no es mucho no es muy distinto a lo que hago, ¿no? O sea, siempre voy como pues muy natural al final de cuentas. Siempre te tienes que adaptar un poco porque no es lo mismo llegar para que una cocinera te cuente su historia, te comparta sus recetas. Tienes que llegar, como dicen, desde el lado amable, ¿no? Un poco ganarte la confianza y desde la otra parte profesional, pues también un poco con tecnicismos y cosas más del ramo profesional de alimentos y bebidas cuando quieres saber la parte profesional de un negocio, ¿no? Un negocio ya bajo estos estándares, ¿no? Pues de profesionalización, para la redundancia, ¿no? Entonces, pues hay un poco que adaptarse a cómo sacar la sopa, ¿no? De la gente y poder conocer. Y obviamente el objetivo es aprender, por supuesto. Todo esto te va llenando y te va enriqueciendo de manera profesional para que en algún momento lo desarrolles o para que lo apliques, ¿no? Yo me dedico a la docencia, entonces ya te platico como de esa faceta, pero bueno, pues eso te sirve mucho para poder transmitir conocimiento a los demás, ¿no? Pero ¿cómo empezó para ti el lado de la comida? ¿En tu casa se comía muy rico o, por ejemplo, puede ser de que no haya mucha variedad y de ahí buscas encontrar las diferentes áreas de la gastronomía? ¿Cómo fue que empezaste? Pues fíjate que sí tiene que ver con aprender a cocinarme a mí mismo, ¿no? Te voy a contar. ¿Sabes cocinar? Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, eso es lo que pasó, ¿no? Al principio, bueno, mis padres son como trabajadores de toda la vida y horarios pues de todo el día, entonces yo me tenía que cocinar solo en casa, ¿no? ¿Y qué hacías en ese entonces? Pues primero era lo que salía, lo que hubiera en el refrigerador. Siempre hubo buena despensa, ¿no? Pero era, por ejemplo, ya sabes, ¿no? La dieta del estudiante, una quesadilla con un huevo y un batido, quizá no muy padre, ese era tu desayuno. Comías donde fuera, como fuera. Pero sí me gustó como conocer. Siempre me ha gustado conocer. Entonces siempre era como que, ok, vi que existía por decir algo, ¿no? Un sushi. Pero pues era igual difícil ir a restaurantes de sushi porque obviamente te sale más caro. Entonces claro, le decía a mis papás, oye, ¿por qué no la despensa de este mes compras pues arroz para que puedas hacer el sushi y el alga? Y ya pues no había blogs, no había como tutoriales de YouTube, pero entonces tú podías como acudir a una revista o cosas así. Y es que yo creo que en la televisión muy pocas veces te daban la receta de veras. En los programas de revista, 5 minutos, eso no te va a decir los tips de cómo poder armar el bonito, ¿no? Pues entonces mi inquietud era para poder yo saber a qué sabe el sushi, conocer el sushi, pues me lo tenía que hacer, ¿no? Entonces ahí nació como esta espinita de aprender a cocinar y aprender a conocer también otras cosas que no tenías ya así como ya dejabas un poco de lado esa quesadillita, ¿no? Del estudiante. Así lo mismo, por ejemplo, con una pizza, ¿no? Decía, bueno, pues sí, igual la pizza no es tan cara, así puedes conocerla, pero quiero hacer mi propia pizza, ¿no? Entonces, pues ya conseguías los ingredientes, empezabas a elaborar tus masas y así nació la espinita, ¿no? Sin embargo, también tengo que platicar que mi mamá es muy buena cocinera, ¿no? Ella en sus ratos libres... ¿Cuál es su especialidad? Pues la cocina mexicana, ¿no? Te hace los antojitos de casa, ¿no? O sea, por ejemplo,
te voy a presumir, sus chiles rellenos son los mejores que he probado, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Sí, un día los voy a traer, o un día que venga o los voy a invitar, ¿no? A casa. Sí, estaría chido grabarlo. Porque esa es su cocina, la cocina de la casa, la cocina de las mamás, ¿no? La cocina de que consienten a los hijos el fin de semana y les cocinan. Es como remembranza de la sopa, ¿no? De la sopa de la mamá, de calentita en casa. Esa era su cocina. Entonces, por supuesto que me encantaba comer con ella, comer en su casa y que me cocinara, ¿no? Es la manera de las mamás mexicanas de consentir. Y es lo que hacen las cocineras tradicionales. Al rato que hablemos de cocineras tradicionales, tienen mucho de eso de la cocina de mamá, ¿no? La cocina para consentir a los demás, ¿no? Y es que, ¿sabes? Yo creo que muchas veces pensamos que, y hasta los extranjeros, como estábamos platicando hace rato, pensamos que la comida, realmente la cocina mexicana, es la que está en los restaurantes, los que vas a encontrar en un buffet, no sé, el arroz rojo, pero hay muchísimas variantes que realmente es entrar a la cocina de las mamás para comer la verdadera comida mexicana. Sí, claro, es que ahí eso es como, realmente dicen el México profundo, ¿no? El México real, el México del mercado, el México de la comida, como dices tú, de la comida de la casa, el México de los pueblitos. Yo te voy a hablar mucho de los pueblitos porque esa es la experiencia. Yo quise aprender la cocina mexicana así, porque en la universidad, por ejemplo, cuando estudias gastronomía, te dan una embarrada de México de todo el país, y te dicen los platos como más tradicionales, entre comillas, ¿no? Claro. O los más representativos, más bien. Es como cuando hablamos de turismo, es como decir, esta es la marca turística de Pachuca, el reloj, pero no es todo Pachuca, ¿no? No, pues acá la cocina, cuando te la enseñan así en las escuelas, es, pues, por ejemplo, es una birria jalisciense, pero no es todo lo que existe en Jalisco. Entonces, Hidalgo pasa exactamente lo mismo. Yo quise empezar a descubrir la cocina mexicana por Hidalgo, que es mi tierra, ¿no? Yo nací en Pachuca, soy pachuqueno, como dicen, hasta el tuétano. Entonces, lo primero que quería hacer era conocer Hidalgo, ¿no? Especializarme de algún modo en el tema de la cocina hidalguense, pero me encontré con muchos obstáculos, porque uno, la primera fuente es los libros, ¿no? No existen libros de cocina hidalguense tradicional, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que no puedas encontrar información concreta de cómo es que se desarrolla la comida. ¿Será más de voz a voz, de enseñar a la mamá al hijo, o cómo se desarrolla? Exacto. Fíjate que en la primera etapa era esa, ¿no? Yo dije, bueno, vámonos como un método tradicional. Voy a los libros, aprendo un poco, no existía. Después era, pues, tener que ir, como dices tú, a platicar con la gente, ¿no? Entonces, pues ya te vas como primero con tu familia, que es el primer núcleo, el más cercano, y preguntarle cuáles son las recetas y eso, y empiezas a descubrir cosas. Después te vas quizá al municipio de al lado, ¿no? O sea, te vas a donde puedas viajar, ¿no? O sea, te vas a la Huasteca, te vas a la sierra, aquí en el altiplano, por ejemplo, te llama la atención el paste, ¿no? Dices, ok, pero quiero saber más del paste, ¿no? De dónde viene, cómo llegó, cómo se cocina, por supuesto, sus variantes. Y empiezas a tener un mundo de información, y así fue mi historia, ¿no? Entonces empecé a querer descubrir esta otra cocina, porque aparte voy a contar porque cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como docente, bueno, hasta la fecha trabajo como docente universitario, pero en algún momento, hace ya como unos 8 años, trabajaba como... ¿No había nacido Brisa? No, que son muy jóvenes, sí, pero yo trabajaba como coordinador académico de la licenciatura en gastronomía. Entonces ahí... Pues, ¿Pero tú qué estudiaste? Yo estudié turismo y me especialicé en gastronomía y cocina, y cual curso se te ocurriera de cocina, ahí estaba Ihachi para poder aprender, ¿no? Eso era como lo primero, la enseñanza académica, pero después pues aprendí de las cocineras y de la vida, ¿no? Sí tuve que utilizar un método, digamos, profesional, que era la antropología social. Yo estudié una especialidad en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, del método etnográfico. Esto era precisamente para poder ir a las comunidades a aprender de eso, claro, y hacerlo de manera profesional. Yo a veces le digo de manera coloquial, con respeto a los antropólogos, les digo, pues es la práctica de campo profesionalizada, ¿no? Sí, pero eso te hace jalar el conocimiento, ¿no? Poderlo adoptar tú, plasmarlo en un artículo, en algo que se quede ya gráfico para poderlo tener, ¿no? Y es que yo creo que detrás de eso, de ese tipo de investigaciones, sin duda alguna debes de darle tu toque subjetivo de la experiencia como lo estás viviendo, ¿no? Es claro, sí, porque de repente no es lo mismo lo que tú visualizas a lo que está sucediendo. Eso es, hay dos tipos, ¿no? Es
es nada más presencial o es ya participativo. Yo me volví participativo en estas comunidades para conocer su cocina, ¿no? Te super adentraste ahí. Pues es que no había otra forma, te digo, no había otra forma porque no había fuentes de información. Había gente que te lo platicaba, por ejemplo, los cronistas, pero también era su perspectiva de la cocina. Pero no había como ir con la cocinera, inclusive estar con ella en su cocina, vivir un día de su vida para que precisamente pudieras absorber conocimiento como ella lo vive, ¿no? Eso era parte. Pero es que yo creo que está loquísimo eso, porque yo creo que muchas cocineras, al dar su toque, son súper reservadas de cómo te van a dar la información. ¿Cómo es que tú llegas con una cocinera? ¿Cómo lo hacías antes en tus inicios cuando estabas haciendo ese tipo de investigaciones y cómo lo haces ahora? Pues tienes que familiarizarte con ellas, oye, tienes que literal ganarte la confianza, ¿no? Uno, de entrada tienes que llegar con toda la humildad del mundo. Jamás puedes decir, yo soy un chef y vengo a ver tu cocina. Porque ¡huevos, güey! ¿Cómo me vas a rendir enseñar? Pues no, cabrón, es que es como decir, ¿sabes qué? Pues vengo a juzgarte o vengo a evaluarte. Pues eso jamás va a funcionar, porque aparte se sienten cohibidas. Te voy a platicar algo bien interesante también. Nosotros en México somos como muy malinchistas para nuestra propia cultura. Nosotros pensamos que lo que viene de fuera es mejor y sin embargo para este tema jamás lo va a ser, ¿no? Digo, no quiero decir que sea más importante, sino tiene la misma importancia o culturalmente tiene mucho más importancia, pero lo importante es tú estar consciente de que vas a aprender, de que vas a conocer y darle ese valor a su cocina, decirle, ok, estos frijolitos de la olla hay que estar en el fogón, en la leña, en el fuego, eso es lo que quiero aprender, porque dicen, no, es que esta es mi comida del diario, es muy humilde y eso, pues es a lo que vengo, o sea, yo no vengo a decirte, si algo ya hiciste diario, es porque está perfeccionadísimo. Pues claro, ¿no? Y porque tiene una tradición atrás, ¿no? Por ejemplo, quizás esos frijolitos fueron recolectados de su propia milpa, ¿no? Wow. De su propia casa, ella misma los plantó. Imagínate el valor cultural que tiene eso, ¿no? Mucho más allá. Y cómo han de estar esos frijoles que no están procesados. Exacto, entonces imagínate que eso pues es lo que yo quiero aprender de ella. Pero todo ese proceso no acaba. La cocina es tan rica que el proceso empieza desde los ingredientes hasta que te lo comes, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, a veces mucha gente se queda, dice, no, yo únicamente me quedo en la etapa de manipular los alimentos para volverlos un platillo, pero te pierdes todo el proceso cultural que tiene la cocina mexicana, importantísimo, que es desde conocer lo que es una milpa, una chinampa, de dónde vienen los productos. Por ejemplo, Hidalgo, ahora que hablemos específicamente de Hidalgo, pues te puedo platicar que hay trucha, por ejemplo, que la gente desconoce, que somos el estado número 2 en producción de trucha, o sea, de pescado no teniendo un libro vasto, o sea, solamente son granjas de producción de trucha que estás en los bosques. El tema de los hongos, por ejemplo, mucha gente, pues de todo, los hongos se dan de todo en nuestro estado, gracias a Dios, porque por eso somos bioculturales, ¿no? Tenemos una riqueza impresionante de ingredientes, que eso se transforma en nuestros guisos, en nuestra comida. Pero en ese tema de los hongos, pues desconocemos muchísimo, porque a veces nosotros en las ciudades o en los lugares urbanos más desarrollados, pues nos vamos por el champiñón, el shiitake que no es mexicano, el portobelo que no es mexicano, y ya, ¿no? Una variedad de 5 quizá que encuentras en el supermercado. Pero te vas a lugares como Acaxochitlán, por ejemplo, que es un pueblito en la zona Otomí-Tepehuá, donde las nanacateras, que son las recolectoras de hongos, te hablan de cerca de 300 variedades de hongos comestibles, que si tú lo traduces son 300 guisos diferentes en un solo pueblo, en una sola región del estado. Entonces imagina el universo que existe en las demás regiones, en donde hay mucho más ingredientes, como por ejemplo la Huasteca, ¿no? Donde es un clima de que lo que siembra se da porque es cálido húmedo, entonces es fértil. Entonces imagínate la variedad de guisos o de platillos que hay en Hidalgo. Entonces en esta etapa de yo conocer, pues te empiezas a conocer, te empiezas a envolver en un universo de información. Después de eso vienen los oficios, por ejemplo, ¿no? El barbacollero, el que hace quesos, el quesero, por ejemplo, ¿no? El panadero, que es un oficio súper importante, súper interesante, ¿no? Entonces ya dices, bueno, yo llevo quizás 10 años investigando la cocina tradicional de Hidalgo y no siento que sepa, pues quizá ni no, jamás voy a decir todo, porque a veces de un producto pues salen un montón de cosas, ¿no? Y te empiezas a saturar de cosas como las tradiciones, ¿no? Imagínate que en Hidalgo tenemos platillos que son específicos para una ritualidad, por ejemplo, para el chantolo de la Huasteca, ¿no? Tenemos tamales que son para la ofrenda de Día de Muertos para el chantolo.
Tenemos, por ejemplo, ahora en septiembre, que ya estamos muy próximos, platillos que conmemoran nuestro país, por ejemplo, los chiles en nogada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tienen toda su historia atrás, y su leyenda, y su tradición, inclusive su debate, ¿no? De quién hace, qué restaurante hacen los originales, ¿no? Y es donde estudiamos una etapa de la cocina mexicana, porque es la etapa de la cocina conventual, donde ya hubo fusión de ingredientes, y bueno, es un tema larguísimo, ¿no? ¿Sabes? Igual ahorita que estás mencionando eso, creo que ahorita estamos en un problema muy fuerte a nivel gastronómico en Hidalgo, porque justamente de Canirac nos invitaron a darle el visto bueno a la currícula que se va a inaugurar en una universidad. Entonces nos decían que un restaurante nos pusieron, o sea, claro, como tal no somos un restaurante, pero nos querían igual saber nuestro punto de vista de qué perfil de egreso queremos de los restauranteros, claro, de los gastrónomos. Y decían mis compañeros que hay un problema muy fuerte porque se les enseña, para empezar, a los gastrónomos como para trabajar en una cocina súper gigante, lo que vas a poder encontrar en un yate, un hotel muy grande, y no saben trabajar con una cocina muy pequeña. Y también un problema muy fuerte es que no saben hacer gastronomía local de Hidalgo. Entonces dicen, ¿ustedes les enseñan a hacer una barbacoa? No, pues no. Les enseñan a hacer tal, y así cosas muy básicas de un restaurante mexicano. El perfil de egreso de la mayoría de los gastrónomos no está saliendo con él. claro. Entonces es un problema muy fuerte, como lo estás diciendo, porque para empezar no van a saber utilizar los insumos locales y van a querer utilizar cosas muy elaboradas, muy grandes de la cocina italiana, ahorita la cocina de fusión, ¿cómo se llama? La molecular. La molecular. O sea, todo eso no nos está sirviendo para poder preservar nuestras costumbres y tradiciones. Pues la verdad es que sí es un problema, pero es un tema fácil de atacar. O sea, la verdad es que es sencillo, o sea, enseñarles tu cocina. O sea, al final de cuentas, fíjate que yo tengo un proyecto y me voy a echar el comercial. Tengo un proyecto que se llama el Cuba Taller, es un taller de cocina, pero este taller no está destinado a ser una escuela como tal, está destinado a ser precisamente un centro de capacitación. Quizá llegue a ser una especialización, eso no lo sé en este momento, vamos a iniciar a ver qué pasa, pero donde los cocineros tradicionales te enseñen su cocina, ¿no? O sea, que tú sepas como dices tú, cómo utilizar un fogón, ¿no? Cómo utilizar un metate, cómo utilizar un molcajete, cosa de ellos. A ellos les llamamos nosotros para este proyecto los portadores de la tradición, pero que ellos se vuelvan tus maestros, ¿no? Darles todo el valor a toda la información que tienen. Claro, y ahí tener un lugar donde precisamente, si tú en tu universidad seas egresado, estudiante, no llegaste a tener este conocimiento, pues puedes ahí adoptarlo de ellos, de los portadores de la tradición. Claro, y al final de cuentas también llevarlos a los sitios. Esto que te hablaba yo de la práctica de campo, esto, que ellos vean precisamente, nosotros no podemos replicar una barbacoa en una cocina, es muy difícil. Yo creo que sí sería imposible por el sabor que va a tener desde la tierra, claro, el hoyo, claro, todos los desarrollos. pero si te tomas como un día de tu vida para poder ir con un barbacollero y te enseña el proceso desde el sacrificio, es más atrás, desde cómo elige al borrego, ¿no? ¡Qué cabrón! Desde cómo elige al borrego, cómo lo sacrifica, después todo el tema de la prendida del horno, el tipo de leña, cómo se calientan las brasas, hacerlo ahí, ya tienes una noción más grande y dices, ok, yo sé que no vamos a replicar porque en un restaurante tradicional no vamos a tener un hoyo de barbacoa ni vamos a tener acceso a las pencas de maguey y todo lo que se necesita. Pero quizá puedo tener algo aproximado a eso en una vaporera, ¿no? Por decir algo. Pero al menos ya sé de qué estoy hablando, no me aviento a decir esto es una barbacoa cuando no tienes la base, no tienes el... Ni siquiera lo has vivido. Exacto, ni siquiera el conocimiento claro, ¿no? De decir, lo voy a replicar lo más próximo a lo que es una barbacoa. Entonces esta idea de proyecto te va a permitir eso, ¿no? Ir con el barbacollero a tener la experiencia vivida de precisamente cómo se hace una barbacoa tradicional hidalguense, porque tenemos que hablar también platillos que no son netamente hidalguenses, compartimos con las demás regiones. Claro. Por ejemplo, este platillo pues es de todo el altiplano del país, ¿no? Se hacen en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México, pero sí te tengo que, por defender Hidalgo, que eso es mi chamba, te tengo que decir que sí tenemos la mejor barbacoa de Hidalgo y te voy a dar un ejemplo de por qué. Nuestro ganado, el ganado de los borregos que utilizamos para la barbacoa en la región, por ejemplo, de Actopan, que hace su feria de la barbacoa y que el Arenal es muy famoso por la barbacoa, ellos pastan en un terreno donde hay orégano silvestre. Entonces esto pasa como el
cerdo de bellota de España, de la pierna, para hacer jamón serrano, que como está alimentado de una manera muy especial, te da mucha calidad. Acá pasa lo mismo, de manera silvestre. El borrego come orégano, perfuma su piel, perfuma su carne, entonces es carne de muy buena calidad. Aparte, el barbacollero escoge un borrego tierno, ¿no? Para que eleve todavía más la calidad de ese producto. Entonces, todavía los barbacolleros cuidan esa calidad en su ganado, desde la elección del ingrediente hasta todo el proceso de cocción, hasta que llega a tu boca, ¿no? Entonces, por eso, todavía seguimos siendo la mejor barbacoa del país, por supuesto. Y por eso es la mejor para curar la cruda. Claro, por supuesto, porque ya, imagínate el consomé así calientito, le truenas un chilito ahí para que todavía te genere temperatura y empieces a sudar, a sacar todo lo tóxico. Claro, sí, por supuesto. ¿Y cómo fue este momento en el cual decidiste ya empezar a documentar todo lo que estás platicando? Pues mira, te voy a platicar la historia del sabor de Hidalgo, porque esa fue una herramienta y sigue siendo hasta el día de hoy la herramienta más importante para mí para lograr esto, ¿no? Entonces, salir a investigar esto es muy caro, bajo tus propios recursos. Entonces, no, yo creo que si tienes un restaurante donde te costee o te financie todo eso, pues se pudiera, o un muy buen sueldo o un muy buen patrocinador, ¿no? De menos la gasolina, lo Claro. básico. Aparte, cuando vas, pues la cocina que hacen las cocineras se las pagas, tratas de remunerarle, no vas nada más a sacarle sus cosas, ¿no? Sino pues tratas de darles un beneficio también. Pero bueno, cuando yo, justamente cuando trabajaba en esta universidad, tenía un alumno, te voy a contar toda la historia de pe a pa. Tenía un alumno que él pues tenía una novia que era la conductora de un programa de revista en Radio y Televisión de Hidalgo, hace ya unos años, de hecho, administraciones pasadas, ¿no? Okay. Y él le pidió a su novia que hiciera una cápsula, como estudiaba gastronomía, le pidió que hiciera una cápsula de cocina, pues para el programa de revista del canal local de Radio y Televisión de Hidalgo, ¿no? Pues ya le ayudé un poco a mantener. Pero a ver cómo fue. Entonces, ¿él le pidió a ella o ella le pidió a él que A le él, ayudara? sí, le dijo, okay. a ver, tú eres chef, ¿no? Entonces, ¿por qué no te vienes al canal, haces la cápsula y ya, ¿no? Le damos y él pues le gustaban las luces, ¿no? Le gustaban las cámaras. Entonces, pues dijo sí, pero pues sin saber como mucho el tema, ¿no? Nosotros no somos comunicólogos, ¿no? Somos gastrónomos. Entonces él hacía lo mismo y se fue conmigo, que era su coordinador académico, y me dijo, bueno, es que ni siquiera tiene un set del canal, ¿podemos grabar en la universidad? Sí, no hay problema, te echas unos comercialitos ahí, pues sí, ¿no? Sí, Se arma. Pues esto ya sucedió, pero justamente yo voy a platicar que en el 2010 la cocina mexicana fue integrada a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto fue un logro muy importante que platicamos también más adelante, pero en ese momento, en el 2010, a mí me entró como ese nacionalismo de decir, ok, la cocina mexicana, Hidalgo pertenece a México, entonces vamos a ver la forma en que Hidalgo también levante la mano ante otras cocinas importantísimas como la oaxaqueña, pues, inclusive la cocina del norte, que a veces es mucho más famosa que nuestra misma cocina, y nosotros tenemos un montón de cosas que dar. Pero en ese momento ni siquiera el canal del Estado promovía su propia cocina, ¿no? ¿Sí me explico? Qué feo. Sí, claro. Entonces nosotros llegamos con un proyecto que era, en ese momento se llamaba Con Sabor Hidalgo, a Canal 3. Ahí tuvimos la fortuna de que, pues sí, nos abrieron las puertas y conocí precisamente a Alejandra Mejía, que le mando un gran saludo. Y Ella tiene que venir y por favor, Ale, necesito que estés aquí para que igual nos cuentes tu perspectiva de cómo fue que empezó este proyecto. Exacto, por supuesto. Entonces ella, ya con la parte técnica de comunicación, se empezó a ser la productora, ¿no? Entonces ella decía, se clavó con la idea de nosotros, inclusive sumó, por supuesto, sus conocimientos. Claro. Y ella dijo, ok, le entró y producimos un programa que hable de la cocina de Hidalgo. Y entonces estábamos en el equipo oficial de trabajo, era mi alumno, que se llama Jaime, él como conductor, yo como asesor gastronómico y un poco haciendo como los enlaces con las cocinas, con los cocineros, con los restaurantes, y Ale como la producción técnica. Entonces armamos el equipo de trabajo. Sí, tengo que decirlo, tuvimos a bien de poder estar 2 años en Radio y Televisión de Hidalgo, con sus altibajos, con sus carencias, con todo lo que implica hacer un programa de televisión, haciendo los 2 años El Sabor de Hidalgo en Radio y Televisión de Hidalgo, hasta que, bueno, pues por temas de administración y política y todo este tema, pues Ale pues la despide, ¿no? Del canal,
le dan las gracias y entonces pues estuvimos como ahí a la deriva un poco, pero nos adoptó otro canal privado en Canal 6, que es TV Cable Hidalguense, ¿no? Entonces ellos nos adoptaron y compraron la idea y tuvimos otros 2 años más con ellos haciendo la producción. De ahí ya no se llamaba El Sabor de Hidalgo, se llamaba Hidalguando, ¿no? Porque era más, metimos un poco temas de turismo. Y el público que ya lo estaba haciendo de radio y televisión se pasó para allá. Claro, porque no existía algo que te mostrara la cocina tradicional de tu estado y es algo importantísimo porque, bueno, a mí de manera personal y de donde te empecé a platicar esto era que me permitía ir a las comunidades. No me pagaban. ¿Cuánto estuviste comiendo ahí? No manches. No, bueno, es un montón, ¿no? Yo digo que esta panza que tengo es toda esa inversión, ¿no? Gracias a Radio y Televisión de Hidalgo. Pero bueno, nos permitía desplazarnos. A mí no me pagaban un centavo en Radio y Televisión de Hidalgo, pero sí me permitían ir con ellos, ¿no? Entonces, todo lo que ellos metían como producción para poder ir a los lugares y eso, pues yo ganaba en conocimiento y ganaba en ahorrarme la lana para poder ir a todos estos lugares y conocer lo que hay ahí. Pero aquí hay algo súper importante, que sigues dando clases de gastronomía. Claro. Entonces toda esa información, ni siquiera en una maestría lo ibas a poder vivir. No, para nada, ni siquiera el tiempo me iba a dar, ¿no? O sea, al final de cuentas ahorré muchísimo en tiempo, ¿no? Viajábamos 2 veces a la semana a algún municipio, tuvimos la fortuna de recorrer los 84 municipios de nuestro estado y un montón de cocinas, ¿no? Yo no sé, quizá le tenga por ahí el dato de cuántos programas grabamos, pero pues yo sé que son arriba de 200, 300 programas. Imagínate 300 platillos que probamos, ¿no? Entonces eso fue genial. En algún momento pasó que Jaime dejó el proyecto, ¿no? Por temas profesionales, él se dedicó, ¿te acuerdas que te platicaba que era estudiante? Sí. Entonces él egresó y se dedicó a lo suyo, ¿no? A ganar dinero, ¿no? Pues obviamente. ¿Ahorita qué se dedica? Tiene empresas de alimentos, sí. Tiene unos pollos rostizados y hace pasteles y tiene sus empresas de ya. Nos hemos despegado un poquito, no hemos cortado comunicación por lo que hacemos los dos de la vida profesional, pero somos muy buenos amigos, ¿no? Entonces, él se despegó del proyecto, Ale y yo estaba aferrado, sigo aferrado al proyecto, ¿no? Sí. Entonces, Ale también se casó con la idea y dijo, vale, pues yo le sigo, ¿no? No tenemos los mismos recursos de un canal de televisión en el canal privado, ¿no? Entonces, las facilidades de gestión, de todo, cambian. Pero nos seguimos sobre la marcha. Pero ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿sí llegaban y el municipio los apapachaba o iban directamente a las cocinas? ¿O cómo se lograba esa administración? Lo que no se veía frente a las cámaras. Pues te voy a platicar, hay muchas formas de hacerlo y es donde las ideas te tienen que fluir. Primero, es una gestión municipal también a través de órganos de gobierno. Entonces, Ale podía, pues estando dentro de la primera etapa que era Radio y Televisión de Hidalgo, ya podía hablar con los municipios a través de turismo municipal o a través de comunicación social del municipio y nos daban todas las facilidades, inclusive te conseguían los lugares. Pero no siempre era lo que queríamos, porque a veces... Igual era como el amigo de quién sabe quién. Exacto, ¿no? Es ahí un poco decir, tienes que grabar a porque es el restaurante del regidor. No era como lo más justo para nuestro proyecto, ¿no? Sí. Pero entonces también nosotros teníamos la oportunidad de salirnos del plano y decir, ¿sabes qué? Ok, hoy yo lo conseguí. Porque a Hachi se le ocurrió hoy, fin de semana, ir a los tacos de la carretera y le dijo a la señora si podíamos grabar, y la señora le dijo que sí. Ahí en todo momento te decían que sí, porque era la televisión, toda la gente quiere salir en la televisión, entonces no teníamos problemas. En la parte 2, la etapa 2, que era en el canal privado, era un poco más difícil, porque inclusive no estaban obligados, porque no era el canal del Estado. Si querían te abrían las puertas, si no, no. Entonces era un poco más convencimiento. Pero cuando les contabas el proyecto, decían, no, sí quiero participar. Obviamente nosotros no cobrábamos un peso a ellos. Ellos a veces sí nos otorgaban algunos beneficios, como nos apoyaban con los viáticos, cuando era salir muy lejos, nos apoyaban con, ¿sabes qué? Pues es en la Huasteca y te tienes que quedar 2 días, pues te apoyamos con el hotel, ¿no? O te ponemos una lana para la gasolina, porque entendían el proyecto, ¿no? O sea, al final de cuentas esto no es un negocio para nosotros. Lo único que nosotros, ahorita te lo digo en la tercera etapa, pero en la tercera etapa lo único que nosotros tenemos es quizá la oportunidad de seguirlo haciendo, hasta ahí nos podemos quedar, no tenemos un beneficio económico de esto, y no lo pretendemos, ¿no? Porque tenemos beneficios de otras índoles, ¿no? Pero, ok, paso entonces a la tercera etapa. La tercera etapa viene la pandemia. En la pandemia, pues se cierran los restaurantes, se cierran los municipios, se cierra todo, ¿no?
Yo lo viví, amigos. Entonces, pues obviamente el canal privado nos dice adiós, nos dice, es que no puedo costear sus sueldos porque ustedes no están haciendo nada, ¿no? Entonces Ale y yo nos quedamos así, sentados en la banca otra vez, ¿no? Ale tuvo otras broncas y eso, y de otras producciones, porque ella sí se dedica a la comunicación, entonces producía un noticiero y otras cosas, y tuvo otro tipo de temas, entonces también se salió del canal. Entonces pues dijimos, bueno, pues entonces ahora qué hacemos, y recurrimos a lo que hoy en día está en boga, ¿no? Las redes sociales. Sí, y hoy sí, en día, con el nombre de El Sabor de Hidalgo, es un blog de YouTube, ¿no? Que ya tenemos un año metiendo información, contenido, eso bajo el mismo esquema, cocina tradicional, yendo hasta el fogón, yendo hasta la comunidad. ¿Y no te gusta más ahorita como la tercera etapa? Porque yo siento que hay una libertad por completo, ¿no? Por supuesto. Porque claro. Siempre, cuando te están pagando, debes de regirte a lo que te está diciendo el jefe y Exacto. tienes que hacerlo como ellos te están diciendo. Sí, exacto. Tienes toda la razón en la boca, ¿no? Acá nos dio libertad plena, pero más chamba nosotros de gestión. Ya tenía que ir Alejandra o Hachi a pedir el favor y mucha gente no entendía nuestro perfil de formación, digamos, los cocineros tradicionales, pues en muchos días no tienen internet, no tienen redes sociales. Cuando tú les decías, quiero venir a grabarlas para una red social, se va a publicar, etcétera, etcétera, se quedan así como que, ajá, ¿no? Y luego que ¿me vas a copiar mis recetas o las vas a vender o qué? Bueno, les explicabas todo el tema, ¿no? Ya cuando las mostrabas algo, no, sí, no, me late, ¿no? Y en esta etapa hicimos muchísimos amigos ya, ¿no? Ya con los que trabajamos ahora otros proyectos. Por ejemplo, las nanacateras, ¿no? ¿Qué es una nanacatera? Es una recolectora de hongos, ¿no? En las zonas boscosas de Hidalgo, y ahora ya hacemos proyectos con ellos de sus ferias, hacemos la feria del hongo, que son como proyectos alternos al sabor de Hidalgo, ¿no? Donde nos permiten involucrarnos y te digo, ahora sí que obtener otro tipo de beneficios. Ellas son nuestras, te digo, en el proyecto de Cuba, ellas son nuestros docentes, nuestras maestras, ¿no? Ya entendieron el valor porque en algún momento las expusimos. Inclusive, no quiere decir que depende al 100% de nuestro trabajo, sino del trabajo de muchas otras personas que les ayudaron. Pero hay cocineras tradicionales como por ejemplo Porfiria Rodríguez en el Valle del Mezquital, donde a partir de darle una plataforma visual, ella hoy ya pudo construir su cocina donde va al turismo a visitarla, a comer sus insectos. Necesito ir. No, tienes que ir, y yo te voy a invitar con ella porque tienes que ir ahí a la cocina tradicional ñañú, porque esa es su cultura, porque ella entendió que su cultura vale, que su cultura no está ahí rezagada nada más, que tiene que exponerla. Y ella junto con, te digo, muchas otras personas, porque por ejemplo cocineras como ella han logrado ya ahí levantar la mano por Hidalgo y ser representantes de la cocina de Hidalgo, inclusive se han ganado premios a nivel nacional, han ido al foro de cultura, al foro de cocina mexicana al extranjero, ¿no? A Los Ángeles, con su cocina como representantes de su cocina, de la cocina. ¿Y qué sientes de eso, de que ya se le está dando un valor a la cocina hidalguense? Porque, como dices, pueden ser muchísimos factores, pero yo creo que el tuyo pudo ser el detonante para que pudiera explotar todo eso. Pues la verdad es que es como una meta lograda, ¿no? Es un nivel desbloqueado, ¿no? Es decir, ok, valió la pena, y les enseñé que no era solamente beneficiarme yo, era que precisamente ellas tuvieran algo por lo cual trabajaran, ¿no? Te voy a citar el caso de los tlachiqueros, por ejemplo. Los tlachiqueros son las personas que raspan el maguey para sacar el aguamiel, para después en el tinacal se vuelva pulque, ¿no? El pulque hoy en día no es rentable, a menos de que tengas una producción muy grande y vendas en un lugar muy bueno. Por ejemplo, si tlachiqueros como Singiluca, que venden en la Ciudad de México, en las pulquerías como se hacía antiguamente, pues sí pueden vender quizá unos 500 litros al día de pulque, ya se vuelve un negocio. Pero tlachiqueros que lo hacen en el jardín de su casa, que ahí tienen sus magueyes, no pueden vivir de la venta del pulque. Entonces nosotros a través de los medios, uno por tradición, otro porque nosotros estamos reimpulsando precisamente eso, ¿no? Y ya por ejemplo podemos llegar a lugares a decirles, esta es la bebida nacional, y todo este speech, todo este choro, para generarles valor, y ellos dicen, ok, ya no nada más me compran ese tipo de empresas, sino ya también restaurantes como precisamente el restaurante de aquí de Pachuca Sotero, que ya meten su carta coctelería con pulque, y entonces ya tiene a Tlachiquero como su proveedor, y son nuevos mecanismos de venta para ellos, donde se generó valor a su oficio. Pero si en algún momento nadie hubiera conocido todo este proceso cultural importante que es la vida de un tlachiquero,
pues jamás hubiéramos podido llegar inclusive a estos nuevos mercados, de estos nuevos consumidores también, como los hipsters, por ejemplo, ¿no? Sí, está remontando todo lo que van y te dicen, yo sí me he hecho, sí, claro, yo sí me he hecho un pulquito ahí en la parcela de don no sé qué, ¿no? De don Álvaro de San Salvador, saludos don Álvaro. Ándale, exacto. Pero si no le llegamos la información a estas personas, pues los tlachiqueros jamás tienen el medio. Ellos sí tienen un celular, pero no lo van a exponer su trabajo. Porque inclusive a veces hasta les avergüence, ¿no? De decir, yo soy un trabajador del campo, soy un tlachiquero, entonces no lo iban a exponer y no iba a llegar la información a los nuevos posibles consumidores, ¿no? Son fenómenos bien importantes, bien interesantes que hoy en día la verdad es que, como tú me lo preguntabas, pues sí, obviamente me llena de satisfacción de poder, como dices, aunque sea un granito de arena, contribuido a que ellos revalorizaran su modo de vida, porque a fin de cuentas su oficio es su modo de vida, y tuvieran un ingreso por eso. Pero seguimos en el barco, ¿eh? En realidad esto no ha sucedido como para que realmente un tlachiquero diga, yo tengo a través de mi oficio un nivel de vida digno, ¿no? Todavía no sucede. ¿Cuál ha sido una de las mayores o mejores anécdotas que has vivido ya en el sabor del árbol o todo lo que has desarrollado? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más, no sé, extrañas, raras, divertidas, chistosas que has vivido al estar recorriendo todo el estado? Pues hay muchas, ¿no? Imagínate que es toda una travesía y cada salida es una experiencia distinta, ¿no? Aunque una es conocer gente, o sea, por ejemplo, desde gente, es que hay como en muchos momentos, desde la gestión donde no sabes si vas a ir a un restaurante, a una comunidad, si hay carreteras, si vas a ir a pie, si vas a ir cargando todo el equipo, si el vehículo va a llegar hasta allá, si el vehículo te va a regresar, ¿no? Nos ha pasado que quedan vehículos tirados en la carretera, ¿no? De que ya no dieron, ¿no? Hasta ahí se quedó. Nos ha pasado de que cuando llegas las personas pues no tienen ni idea de qué va a pasar y tienes que tratar de inducirlas y tratar de sacarles la información. Imagínate una persona donde no habla nada, ¿no? Tengo que yo tratar de... Es horrible eso. Sí, ¿no? Imagina que está así seria totalmente, ¿no? Y le dices una palabra y hasta tú se sacando enoja. todo. Ajá, tú bien de buenas, ¿no? Y eso, y ella hasta se enoja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué no sabes? ¿No? Esto se hace así, ¿no? Autoritario. Tolerar como el carácter de las personas, ¿no? Tienes que ser muy flexible, por supuesto, ¿no? A la otra donde están muy dadas de sí, ¿no? Y esto es muy común en los pueblos, ¿no? Que te dan absolutamente todo lo que necesites, te apapachan, qué bonito. quédate aquí, ¿no? Pues come esto y esto y esto y esto y ya no tienes tiempo porque te quieren llevar a conocer una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has comido algo que no te haya gustado? no, exactamente no, yo soy garganta universal, ¿no? Pero sí me ha pasado que no lo he comido como en su mejor preparación, donde dices, ay, como que no quedó tan bueno y sabe amargo. Ya, una vez con un paste, por ejemplo, ya sabes, no estamos grabando, sacándolo del horno y nosotros con nuestra mejor cara para que se vea todo bien. Pues pruébalo. Lo pruebo, lo mastico y así, el vapor, ¿no? Me pegué una quemada. No Imagínate, manches. estaba saliendo del horno, pero tenemos que grabarlo así, ¿no? Entonces, pues sí, me pegué una quemada con el vapor que se encapsuló adentro del paste y eso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y tú con tu mejor cara siempre, ¿no? ¡Delicioso! Sí, exacto. Uy, el mejor paste de Hidalgo, ¿no? Otra, por ejemplo, una que me acuerdo mucho con el conductor pasado que íbamos a grabar una trucha, ¿no? Y nos dice, bueno, vamos a grabar desde que la toman, pero a tomarla con la mano. Entonces imagínate así como una trucha jabonosa que se te resbalaba de la mano, ahí todo el show, ¿no? Ya todos mojados, todos así. Y dice, no, ahora voy a hacerlo como cazador, me voy a quitar la playera y me voy a meter a cazarla. Obviamente no lo hicimos, ¿no? Pero empezamos a jugar con esas cosas, ¿no? Y después sacrificarla, ¿no? Todo el mundo tenía miedo de meterle un garrotazo para sacrificar a la Es trucha, que yo creo que ¿no? muchas veces no nos damos cuenta que estamos agarrando un ser vivo, ¿no? Sí, claro, pero eso es lo más natural y lo más normal, la gente lo hace así, inclusive porque es mejor, porque si se muere así de una, pues no segrega adrenalina y no perjudica el sabor, pero así ¿Sí tiene será que ser. verdad eso? Sí, claro, nosotros lo vemos cuando estudiamos como la parte profesional, cuando vemos el tema de carnes, por ejemplo, vemos algo que se llama el rigor mortis. El rigor mortis es de cuando tú sacrificas al animal, esto que comúnmente se llama dejar que se enfríe la carne, está caliente, ese es el proceso de rigor mortis. Pero si tú lo sacrificas mal a un animal, por ejemplo, una res, que la haces sufrir,
ellos al sufrir segregan adrenalina y eso se inyecta a la carne, ¿no? Ese sabor amargo, eso, e inclusive se hace dura la carne por este proceso químico que existe No manches, en no la sabía carne, eso. ¿no? Sí, claro. Los rastros tienen un proceso muy cuidado para evitar eso, precisamente. Afectaría la calidad del producto por completo. Exactamente, no se te echa a perder. O por ejemplo, hay otro en el borrego, cuando lo matas y lo empiezas a desviscerar, a quitarle todas las tripas, digamos, hay una glándula que le llaman el pedo, ¿no? Porque si tú truenas el pedo, infectas todo de una pestosidad toda la carne. Entonces tienes que saber y cuidar precisamente ese proceso. Imagínate a alguien que no sabe eso, ¿cómo le va a cagar el animal? Exacto, literal, ¿no? Entonces, pues eso te va a saber horrible, ¿no? Y quizá no te das cuenta en el siguiente paso del proceso de cocción hasta que lo pruebas. Pero eso es precisamente el conocimiento de los cocineros tradicionales, lo que no te enseñan en las universidades, lo que tiene que estar ahí, ¿no? Es que yo insisto de que cuando ya tienes un experto ahí en el área, te va a dar tips que en ningún libro vas a poder encontrar, que solamente por su experiencia que ha adquirido a lo largo de tantos años, solamente él lo sabe. Así es, por supuesto, ¿no? Es el conocimiento que has llevado a lo largo del tiempo, ¿no? Y ellos no son profesionales de alguna manera, maestros empíricos, pero al final de cuentas no Ya tienen, pasaron sus 10,000 horas. claro, no tienen un grado académico, pero imagínate cuántas horas de vuelo tienen, ¿no? Por Sí, supuesto. sí, sí. Mi mamá siempre me ha dicho que un profesional se logra a partir de 7 años estando en el campo. Sí, exacto. Imagínate panaderos que tienen 3 generaciones de panaderos, ¿no? O sea, Me enseñar algo, güey. literal, ellos nacieron en la panadería, crecieron en la panadería, entonces, pues claro, que les vas a hablar tú de levaduras y de harinas y de eso, sí, ellos ahí jugaban en lugar de Play-Doh con masas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues fíjate que nada más para aterrizar esta idea y toda esta travesía de mi vida en cuanto a las cocinas tradicionales es, en la actualidad ya tuve la oportunidad porque dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo eso, no? Uno, pues es los blogs, uno es las plataformas donde nosotros nos interesa difundir esto que ahora nosotros conocemos, difundir, generarles valor a todas estas personas y tuve la oportunidad ya que me invitaran a ser coautor de un libro que se llama Hidalgo a través de tu cocina, donde me tocó Qué hacer chido. el capítulo de las técnicas de la cocina tradicional hidalguense y parte de la compilación, porque no son recetas mías, sino la compilación de las recetas que se plasman de Hidalgo en este libro. Es un libro muy interesante que desgraciadamente no está en las librerías, ni siquiera está por ahí guardado, en algún momento va a salir, pero yo ya hice otro logro desbloqueado, ¿no? Escribir ese libro para que precisamente pues se vea plasmado todo esto y haya valido la pena ir a todos estos recorridos, que sin embargo valió, ¿no? Pero bueno, Sí, cada sí, sí. momento, como dices tú, cada experiencia, cada anécdota, pero al final de cuentas eso es como dejar el legado al final, ¿no? Y eso que platicabas en un inicio que no existía como bibliografía, pues será lo que nos toca hacer nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia de escribir, pues ya siguen los que pueda hacer, ¿no? Entonces, en esta etapa de mi vida profesional es empezar a escribir, empezar a dejar esos libros, dejar ese antecedente escrito, para que las demás personas vengan a leerlo y ahora sí no les pase como a mí, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Pues no existe en un libro, no está, ¿dónde lo En puedo ningún lado investigar? lo puedes encontrar. Pues ahora ya. ojalá en algunos años ya estén los libros de Ihachi ahí para que pues puedan consultarlos, ¿no? Oye, ahorita me acordé, das clases en el mundo del turismo, la gastronomía. Así es. ¿Cómo has logrado que yo creo que a todos nos ha pasado que cuando acabamos de salir de una licenciatura nos sentimos expertos? ¿Cómo tú has aterrizado a tus alumnos para decirles, güey, no sabes nada? Pues en base a mi experiencia, ¿no? Eso que te platicaba de cuando salía de Hidalgo y me preguntaban qué había en Hidalgo y no sabía nada, eso es, ¿no? Patearles el tabique donde están trepados, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Pues tiene que haber humildad. Si tú quieres ser un buen cocinero mexicano, lo primero que tienes que saber es la cocina mexicana. No quiero decir que es la más importante, aunque lo es, ¿no? Pero bueno, Lo sabemos. de viva voz lo sé, de viva experiencia. Pero bueno, conocerla, o sea, y preocuparte por aprender, siempre querer aprender más y más, porque nunca vas a acabar, y especializarte en algo también, porque quizás si tú eres un cocinero profesional, sacrificaste 4 años de tu vida en una licenciatura en gastronomía. Carísima, por cierto. Exacto, ¿no? Pero bueno, y quieras hacer cocina española, pues quizás te tengas que ir a España a conocer la cocina española, porque aquí te enseñamos o te enseñan pues una embarrada general de lo que es, si realmente es tu objetivo, pues precisamente ir a esos lugares y conocerlo de esos lugares, pero siempre
tu bandera va a ser México, y si tú no sabes México, pues quiere decir que no sabes mucho, que tu profesionalización todavía le falta un poco, ¿no? Así puedes conocer precisamente España, hacer cocina española, pero los españoles te van a decir, si tú eres mexicano, enséñame algo de México, y si en ese momento te quedas callado, valiste, ¿no? Uy, yo creo que con este final nos acabas de dar en la torre a muchísimos que, según nos sentimos muy mexicanos, pero realmente no estamos explorando la cultura como debería de estarla. Deberíamos estar orgullosos y explorándola. Claro. Aparte es nuestra identidad, es nuestra raíz, ¿no? O sea, al final de cuentas, tu familia te formó como persona y no como profesional. Entonces debes de respetar también eso, ¿no? Respetar tus ingredientes, tu localidad. Y eso va a hacer que permanezca, ¿no? O sea, al final de cuentas, si nosotros nos volvemos comedores de pizza, de hamburguesas y eso, pues también le estamos dando en la madre a nuestra identidad, ¿no? Al final de cuentas, no te quiero decir que te vuelvas la dieta mexa, ¿no? La dieta del tamal y el taco, pero sí tenlo en cuenta, ¿no? Y decir, quizá una vez a la semana le doy chamba a esa cocina, ¿no? Le doy chamba a esa cocina tradicional desde el lado del consumidor, ¿no? Le doy chamba a esos tacos, por supuesto, ¿no? Le doy chamba a esos chilaquiles, porque eso es mi cocina. Y también sentirme orgulloso de mostrarla, ¿no? Eso también es importante, porque es decir, ¿qué pasa cuando vas a quedar bien con tu novia? La llevas al restaurante italiano, al francés, eso. ¿Por qué no la llevas al mexicano, no? A uno que haga real cocina mexicana y también te sientas orgulloso de eso. Me encanta eso porque yo creo que en Taco Store lo tratamos de vivir lo mejor posible, de poder tener los ingredientes que se deben de llevar para poder representarlo y es nuestro granito de arena. Desde el nombre, amigos, no sé si se lo sabían, pero Ostok, si le quitan la palabra, la T-A-C, Ostok en náhuatl significa cueva. Entonces yo estoy en contra de todos los que no tratan de vender tacos y le ponen unos nombres super fifís, ingleses y todo eso. Yo creo que es lo más importante poder preservar nuestra cultura y tenerla, no desde ahorita como los memes de los white chickens y todo eso de que, ay, soy súper humilde, mira, me tomé una foto con quién sabe quién. No, o sea, de forma real, honesta, con convicción, poderlo demostrar nuestra cultura y creo que tú nos has dado un ejemplo. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Pues nada, siempre que sea convocado aquí estaré porque me encanta eso, ¿no? Te digo, todas las plataformas que sean de difusión hay que aprovecharlas para seguir como esa línea. A mí se me volvió una línea de identidad también mía, ¿no? Cuando de repente hablan de Ihachi, es porque Ihachi va a traer la cocina tradicional, ¿no? No va a traer otra cosa, va a traer pues la interpretación de la identidad de México a través de su cocina. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias, Hihachi, por habernos acompañado el día de hoy. Y así es como estamos terminando este podcast, amigos. Recuerden, todos los lunes nuevo podcast. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook, un pedacito en Instagram porque todavía no nos deja subir todo completo. Pero amigos, nos estamos escuchando en la siguiente ocasión y vean el sabor de algo.